Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos ya congregados alrededor de la palabra de Dios un día más para tener nuestro tiempo de meditación, de estudio en la palabra, tratar de escuchar la voz de Dios. Depende de tu disposición. Dice, hay un versículo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oír pueden oír todos, pero recibir ya depende de cada uno. Y la palabra de Dios siempre está dispuesta a hablarnos. Dios siempre tiene cosas que decirnos. Y aquí estamos cada día abriendo la Biblia para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Hoy volvemos al libro de Éxodo. Vamos a continuar en el capítulo 32. En uno de los pasajes súper conocidos de la Biblia, el becerro de oro, un pasaje con una enseñanza muy aplicable y muy práctica para nuestra vida. Seguro que Dios te va a hablar, así que pon toda tu atención, tu oído, prepárate porque el Señor tiene cosas que decirnos y vamos a comenzar orando para disponer nuestros corazones delante de Él. Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, por habernos salvado, llegar hasta aquí, Señor, en este punto de nuestro camino. Entendemos que es algo que tú has provocado, nuestras vidas están en tus manos y tú, Señor, estás obrando en cada uno de nosotros según tus propósitos. Y todo porque un día alguien nos habló del Evangelio, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, escuchamos tu palabra y nos arrepentimos, creímos y hoy podemos decir que somos tus hijos. Y como hijos tú tratas con nosotros cada día. Ahora queremos que lo hagas a través de este estudio del libro de Éxodo, que tú nos hables, Señor, en particular a cada uno, como iglesia, a todos, Señor. Queremos estar en el centro de tu voluntad siempre, obedecerte a ti, aplicarnos en la oración y en el estudio de tu palabra y también en la predicación del Evangelio a todos aquellos que no te conocen. Guíanos en este tiempo, disponemos de todo lo que somos en tus manos y pedimos tu dirección. Danos sabiduría, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Estamos a 15 de marzo, justo en la mitad de este mes. Y a falta de 2 días para celebrar que hace 4 años que comenzamos a tener un estudio bíblico cada día. Y a pesar de los inconvenientes, siempre dimos ese estudio bíblico. 1460 estudios bíblicos, o como diría Rafa, 1461, porque este es año bisiesto. Lo hemos redondeado por decir 4 años, pero claro, sin duda fueron 1461 y más, porque ha habido otros estudios extras del seminario, de algún encuentro especial, pero en este formato hemos redondeado diciendo 4 años y celebramos que Dios nos ha permitido cada día alimentarnos un poquito de su palabra en todas estas series de estudios que hemos estado realizando de una manera muy sistemática, muy profunda, sin prisas, metiéndonos de lleno en libros, en los temas. Así que todos estos días estamos de celebración y vamos a ir publicando cosas. Va a haber por ahí encuestas, preguntas, cosas que espero que podáis participar. Algunas propuestas, proposiciones que os tengo que hacer y bueno, y ahí vamos a estar toda esta semana que viene celebrando 4 años en las manos de Dios. Hoy volvemos a Éxodo 32 y antes de que nos pongamos con ese pasaje del becerro de oro, miro en el chat en directo a ver quién escribió por aquí algún saludo. Miguel Torres, el primero en escribir esta noche, dice: muy buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo os guarde siempre en completa paz vuestros corazones. Muy contento de escuchar en vivo el estudio bíblico del día de hoy, viernes 15 de marzo del presente. Gracias, Pastor Víctor, siempre es una bendición escucharlo. Gracias, Miguel, Dios te bendiga. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Rosario Paco dice: buenas noches a todos y un abrazo. Juan Bermudo ha escrito: buenas noches mis amados hermanitos Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Dolores, buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesús, amén y amén.
Beatriz dice, buenas noches querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesús y su luz sea en nuestras vidas y nos ayuda a comprender su bendita palabra. Un abrazo, os amo en el Señor. Y Magdalena Sandoval dice, bendiciones pastor, saludos a todos desde Lima, Perú. Muy bien, bienvenidos a todos los que están conectados, aunque no han escrito mensajes. Mira, Ana Karina acaba de entrar un mensaje suyo. Buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo. Un abrazo para Perú, Ecuador y todos los países que estáis ahí representados. Algunos sois de otros países, aunque vivís en España, como Dolores, que es dominicana, y bueno. Bien, vamos al estudio, bienvenidos a todos. Éxodo 32, el becerro de oro. Uno de esos pasajes que todo creyente ha leído, ha escuchado predicar alguna vez, y del que hoy Dios nos quiere enseñar cosas. Así que vamos a leer el versículo 1 en primer lugar, para situarnos en esta escena. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bien, el pueblo hace una petición. Siempre las personas tenemos peticiones a otros que nos rodean o a Dios. A Dios le pedimos muchas cosas, siempre tenemos peticiones para nuestro Señor, pero a lo mejor no siempre las cosas que le pedimos a Dios son lícitas y a Dios le agradan. Estábamos estudiando ayer y antes de ayer, por cierto que nos queda un estudio pendiente de la vida de Salomón. Ayer decía yo, mañana terminamos, pero no, hoy es viernes, los viernes nos toca Éxodo. Ayer tuve un lapsus. Y justo pues estábamos viendo en la vida de Salomón, que él hizo al comienzo del llamado, hizo una buena petición. Dame un corazón entendido para saber juzgar a este pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Eso fue una buena petición. Y Dios le dio lo que pidió. Pero no siempre Dios nos da lo que pedimos. ¿Por qué? Porque a veces pedimos cosas en nuestra carne. Se puede orar en la carne. Jesús dijo que un fariseo oraba consigo mismo. No siempre nuestras oraciones van a ser recibidas por Dios. Él va a escucharte en todo lo que le digas, pero no te va a decir que sí a todo. Las oraciones se pueden responder de tres maneras. ¿Sí? ¿No? O espérate. Eso es lo que siempre Dios va a responder en nuestras oraciones. Él te puede decir que sí a una petición, o te puede decir que no, o te puede decir ni que sí ni que no. De momento espérate. El pueblo hace una petición. ¿Por qué? Lo primero que dice ahí es que ellos vieron que Moisés tardaba en descender del monte. Pregunto, ¿tardaba Moisés en descender del monte? Relativamente sí o no. Hombre, ellos esperaban que Moisés hubiese vuelto mucho antes, pero ¿cuántos días estuvo Moisés en el monte, allí con Dios cara a cara? 40 días, más de un mes y 10 días. Bueno, son bastantes días. El pueblo está viendo que Moisés tarda mucho y esto preocupa al pueblo. Dice que turbó al pueblo. O sea, el pueblo se quedan preocupados, se quedan turbados, porque Él es el líder que los ha sacado de Egipto, Él es el que los tiene que conducir a donde sea, es la herramienta que Dios ha utilizado para mostrarles el camino, y si ahora ya no está y desapareció, o sea, ¿por qué estaban turbados? ¿Por qué estaban preocupados? Bueno, pues porque, como dice ahí, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, 40 días en el monte, oye, ¿se llevó una mochila llena de comida? No. ¿Llevó agua para tantos días? No. Entonces le ha tenido que pasar algo, este ya no vuelve, está muerto. O sea, eso es lo que viene a decir ahí el versículo. A veces nosotros creamos nuestra propia perspectiva de las circunstancias que nos rodean, y en Dios no siempre quiere decir que eso sea según yo me estoy imaginando. Moisés no se tardaba, estaba en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Dios tenía un propósito maravilloso en la tardanza de Moisés, y ya estaba a punto de terminar ese encuentro, pero fue necesario. Moisés tuvo que estar esos 40 días en el Sinaí cara a cara con Dios,
y escuchando todo lo que Dios tenía que decirle y recibiendo las tablas en piedra escritas con el dedo de Dios. Pero claro, el pueblo no tenía discernimiento espiritual. Ese es un gran mal de muchos que se llaman cristianos también hoy en día. La falta de discernimiento espiritual, la falta de visión espiritual. Como hemos comentado muchas veces, el Señor nos habla y nos ha hecho ver que hay una clara diferencia entre lo que es religión y lo que es verdadera fe. En la religión el hombre crea sus propias expectativas. Cada uno se hace una imagen de cómo es Dios y de cómo tiene que actuar Dios. En la religión, cada hombre, cada sociedad, cada grupo religioso ha adaptado a Dios a un concepto, lo han hecho a su imagen y semejanza. O sea, en lugar de nosotros ser a imagen y semejanza de Dios, los hombres cogen a Dios y lo hacen a su propia imagen y semejanza. Dios tiene que ser así, tiene que actuar como yo creo que tiene que actuar. Y eso ya sabes que es imposible. Dios es soberano y Él es quien decide cómo se hacen las cosas. Entonces, en este caso, 40 días, decimos, pueden ser muchos días o pueden ser pocos. Depende del punto de vista de cada uno, ¿no? Si yo tengo visión, en este caso, ¿qué sería la visión espiritual? ¿Qué crees? O sea, sitúate en la escena. Ellos están esclavos en Egipto. De pronto llega un día Moisés y dice venir en el nombre de Dios para liberarlos de Egipto. Y ellos se entusiasman. Pero interviene Faraón, los aflige, empeoran todas las cosas, los castigan más duramente, el pueblo no entiende esto, se rebelan, falta de visión espiritual. Pero las plagas no paran de venir y el poder de Dios sigue manifestándose hasta que un día de pronto Faraón dice, marcharos. Y Moisés siempre es el protagonista en medio de todo eso porque es la herramienta que Dios está usando para sus propósitos. Moisés es el enviado de Dios para que ocurra ese milagro de después de más de 400 años de esclavos, que el pueblo pueda ser libre y puedan ir a un lugar y establecerse como nación. Entonces, un día salen de Egipto y Moisés va al frente, es el líder. Llegamos al Mar Rojo. De pronto se dan cuenta que Faraón se ha arrepentido de dejarles ir y viene con su ejército persiguiéndoles. Bueno, eso puede ser una mortandad como no te puedas ni imaginar. Se han quedado bloqueados ante el Mar Rojo y por detrás viene Faraón y cunde el pánico, empiezan a murmurar, a quejarse contra Moisés, contra Dios, pero ¿qué ocurre? Bueno, Moisés allí con sus brazos levantados, todo el pueblo ve eso y cómo Dios obra un milagro y las aguas del mar se abren y cruzan todos el Mar Rojo por seco. Y cuando llegan al otro extremo y el ejército de Faraón persiguiéndoles, entra dentro del camino que se abrió en el mar, pero en un momento dado, cuando el último israelita salió del lecho del mar, las aguas volvieron a su lugar y no solamente Dios los sacó de Egipto y los llevó al otro extremo del mar, sino que además ese día destruyó a sus enemigos, porque el ejército de Faraón pereció anegado por las aguas, todos se ahogaron, quedó destruido por completo. Y Moisés es el que los ha llevado hasta ahí. El pueblo está entusiasmado y están felices, están alegres y están... Y así toda esta historia. Cuando faltó comida, Moisés busca a Dios y Dios les da el maná. Cuando faltó agua, Moisés golpeó la roca y brotaron aguas de la roca. Cuando tuvieron un enfrentamiento con unos enemigos, ahí estaba Moisés al frente. Moisés es su guía, es el pastor de cada uno de ellos, que son ovejas. Pero ahora, hace 40 días que se ha ido al monte y no volvió. Vale, a ver, falta de visión espiritual, porque después de visto todo lo que hemos comentado a grandes rasgos, si aún no hubiésemos entrado en detalles era todo más sorprendente, pero resulta que si Dios ha estado todo el rato detrás de Moisés, y Él les ha dado promesas, y Moisés es el quien los guía, en ningún caso uno debería pensar que ahora Moisés ya no va a volver. Se murió en el Sinaí, ¿qué le habrá pasado? Se despeñó, se cayó por allí por un lugar. Sí, claro, y Dios iba a permitir que ocurriese eso. O sea, Dios hace todo lo que ha hecho hasta ahora para que de pronto, ¡ay! Ahora no tenemos a Moisés. Dios se descuida y perdemos a Moisés.
Cuando tú tienes una visión espiritual, cuando tú estás en el Señor, cuando tienes claro que estás en el centro de su voluntad, simplemente, voy a decirlo así, aunque en la realidad no es tan fácil, pero simplemente esperas en Dios. ¿Por qué tarda tanto? Bueno, eso es otra pregunta. Pero ¿quién va a dudar que Dios vuelva a enviar a Moisés, que lo traiga de vuelta? ¿Qué dijo Moisés? Esperadme aquí, voy al monte y volveré. ¿Y qué pasó en el monte? Ahí estuvieron, viendo los relámpagos, los truenos, todo el sonido, todo era tremendo lo que estaba ocurriendo. O sea, ellos sabían que Dios está manifestando en el monte Sinaí y que Moisés va allí para hablar con Dios, para estar con Dios. Entonces, simplemente era ese problema de falta de visión espiritual, de falta de entendimiento, de falta de paciencia. Miguel dice, como ya hemos dicho, Moisés no tuvo sustento de alimento y estuvo 40 días. ¿Cuál sería su alimento en lo físico? Bueno, pues no se especifica, pero bueno, en algún lugar de la Biblia se hace referencias al ayuno. Hay varios personajes en la Biblia que ayunaron 40 días. Uno de ellos tú ya sabes que fue el propio Jesús. Se habla de Elías, se habla de Moisés. El 40 siempre tiene un significado. ¿Alguien recuerda lo que significa el número 40? A ver, ¿quién se acuerda? Lo estudiamos, lo mencionamos un poco cuando estuvimos en un estudio de Apocalipsis. Mencionamos un poco acerca del significado de los números. Bueno, no sé si alguien está escribiendo, pero ya me voy adelantando. 40 significa cambio. Siempre que ves un 40 en la Biblia, siempre fue el dejar algo y comenzar algo nuevo. Si Jesús ayunó 40 días, alguno dirá, y 40 noches, y eso implica ni comer ni beber, eso es lo que los expertos piensan, es un ayuno total. Humanamente eso es imposible, porque una persona después de 3 días sin beber agua va a entrar en una crisis profunda, porque nuestro cuerpo es un 70% de agua y necesita una hidratación constante. El comer puedes aguantar más días, pero 40 días sin probar ni un bocado, lo mismo, vas a entrar en una crisis bueno, tu organismo va a tener fallos por todas partes, e incluso ya a esas alturas habrás muerto, porque dejando de comer aguantas, el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo. Cuando falta comida va a consumir las grasas, la masa muscular, y poco a poco se va a ir consumiendo hasta que ya no hay nada más que consumir y te mueres. Pero sin agua, pocos días. Y algunos dirán, bueno, claro, Jesús aguantó 40 días sin comer y beber porque era Jesús. No, pero Jesús vino como hombre, no te olvides. O sea, él nunca tomó ventaja de ser Dios, ni siquiera cuando Satanás le tentó. ¿Tienes hambre? ¿Vale? Pues si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. No, él está ahí bajo un propósito y él va a ser fiel al propósito de Dios, no va a ceder al chantaje del diablo. Entonces, evidentemente esto fue un milagro. Dios provoca esos milagros. Si hablamos de milagro, no busques una explicación natural, es un milagro. O sea, a muchos personajes de las escrituras les pasaron cosas que humanamente eran imposibles, pero les ocurrieron y participaron y vivieron experiencias y estuvieron en situaciones que fueron extraordinarias. Estar en la misma presencia de Dios, vamos a decirlo así, te garantiza la supervivencia, aunque no comas y no bebas. Ahí estaba Moisés y estaba recibiendo toda la gloria de Dios, estaba en su presencia. No tenemos muchos detalles de todo lo que pasó, porque 40 días son muchos días. O sea, fueron 40 días intensos de Dios hablando con él. Nosotros hemos estudiado lo que la Biblia dice de todo lo que ahí se habló, las instrucciones para el tabernáculo, cómo tenían que ser todas las cosas, leyes, sacrificios, todo. Dios le dijo muchas cosas. En esos 40 días durmió Moisés. Hemos hablado de no comer y no beber. Pero la otra cosa fundamental en la supervivencia de un ser humano es el sueño, el descanso. Si tú privas a una persona de sueño varios días, igualmente que cuando la privas de comer y de beber, va a entrar en una crisis. En algunas circunstancias
se utilizó la privación del sueño como un método de tortura. O sea, ponían a personas en celdas de aislamiento y cuando se empezaban a dormir le ponían sonidos estridentes, música muy alta, luces muy intensas, todo para impedir que conciliasen el sueño. Y esas personas entraban en crisis profundas, perdían el sentido de la realidad, entraban en la locura prácticamente, ¿no? Entonces, ¿durmió Moisés en esos 40 días? Pues no lo sabemos. Pero en cualquier caso, sabemos que está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios todo es posible. O sea, Dios puede hacer lo que quiera. Cuando Sara se rió pensando, cómo me voy a quedar embarazada? Si soy vieja, si he sido estéril toda la vida y mi marido es viejo. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Hablaba allí con Abraham, perdón, cara a cara. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay acaso algo difícil para Dios? Dios habla y ocurren las cosas. O sea, para Dios no hay nada difícil. No imposible, no, difícil. O sea, cualquier cosa para Dios es posible. Así que si Él estuvo esos 40 días ahí, pudo estar como Dios quisiera, sin comer, sin beber y sin dormir, si hace falta. ¿Se le hizo largo a Moisés? No creo. O sea, imagínate estar en la presencia de Dios. El tiempo es como que deja de correr, deja de importar lo que está pasando ahí a continuación. Pero el pueblo no tenía esa percepción, el pueblo no tenía ese discernimiento espiritual, ellos no entendían el por qué Moisés estaba tardando tanto, no se plantearon, bueno, Dios tiene que tratar con él, está hablando con él, Dios tendrá, no sabemos cuántos días necesite, no, simplemente, oye, Aarón, Moisés está tardando mucho, ya no creo que vuelva, no va a volver, algo ha pasado ahí, pero el plan A nos ha fallado, tenemos que ir al plan B. Ellos ya tenían su plan B en marcha. Ellos permitieron que esta falta de discernimiento se transformase en un tropiezo. Ese es el problema. Cuando tú no tienes ese discernimiento espiritual, cuando tú no tienes visión más allá de lo que está delante de tus ojos, claro, si no estás lleno del Espíritu, si no te llenas de la palabra, si no vives una vida intensa de oración, es fácil perder la perspectiva de lo espiritual y quedarte viendo las cosas en la carne. Tienes destellos de lo espiritual, pero te falta todavía mucho más. Y entonces se toman decisiones equivocadas, se llega a conclusiones equivocadas y todo eso deriva en graves problemas. Moisés se había ido por 40 días. ¿Queréis la referencia para eso? Que diga, se lo está inventando Víctor, ¿no? Éxodo 24:18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí tienes una referencia para eso. Incluso en el Nuevo Testamento hay referencias acerca de este dato que os hemos dado. Entonces, Dios escogió específicamente a Moisés y a Aarón. Pero Dios ahora tiene un propósito para Moisés. ¿Por qué no se llevó a Aarón también? ¿Por qué no se llevó a Josué? Josué fue con Moisés, pero se esperó al pie del monte. ¿Te acuerdas que lo leímos eso? Estuvimos hablando un día de ello. Moisés le dijo, espérate aquí, yo subiré al monte. O sea que también ahí vemos a Josué que está esperando. Y no dice la Biblia que Josué se desesperó y pensó, Moisés ya no va a volver. Y no, simplemente, pues no sé si él estaba impaciente y se preguntaba, ¿cuánto tiempo más tardará Moisés en descender? No sé lo que pensaba, pero estaba ahí tranquilo, estaba bien en el Señor. Ahora bien, Moisés está recibiendo algo especial. ¿Por qué? ¿Es mejor que Aarón y que Josué? No se trata de ser mejores o peores, se trata de elección. Dios elige. Y sí, podríamos decir que Dios elige viendo la disposición de cada uno, viendo el corazón de cada uno,
Aquellos que dicen, Señor, úsame para esto, para lo otro, pero ponen sus condiciones, no pueden ser usados por Dios en la misma medida. Moisés puso impedimentos al principio, pero una vez salvados esos impedimentos, Dios tuvo que convencerle. A partir de ella no ves que Moisés ponga nunca más condiciones. Que Dios dice, por este lado del mar, humanamente y estratégicamente dices, eso es un suicidio, si nos metemos por ahí nos quedamos sin salida. Dios ha dicho por aquí, todos por aquí. Que Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, porque a una serpiente de bronce, golpéale a la roca, saldrán aguas. Él golpea la roca. O sea, llega un momento en el que Moisés entiende, Dios es soberano, Él manda, yo obedezco. Esa es la diferencia. Nunca ves a Moisés murmurando contra nadie. A Aarón sí, lo vas a ver murmurando. Aarón lo vas a ver ahora construyendo un becerro de oro a petición del pueblo. ¿Te imaginas a Moisés construyendo un becerro de oro porque el pueblo se lo pidiese? No, ni Josué tampoco. Ahí está la diferencia. ¿Por qué está Moisés en el monte y no otro? Porque Dios lo ha decidido así. Él es soberano, Él ve las cosas y Él decide en base a lo que ve y lo que Él sabe y lo que Él entiende. Entonces, Dios está trabajando con Moisés en beneficio de todo el pueblo. El cómo manejamos estas situaciones en nuestra vida, porque puede ser que tú esperas algo en Dios y te pueda parecer como al pueblo que se tarda mucho en responder Dios. ¿Verdad que sí? ¿Que te ha pasado eso alguna vez? Bueno, el saber manejar esos retrasos en nuestra vida, eso es una señal de que eres alguien maduro espiritualmente. Si estás esperando algo en Dios y eso tarda en ocurrir, tarda en responder, las cosas no ocurren como tú esperas y sabes que tiene que pasar algo porque esto es insostenible y lo que sea, ¿no? Pero si tú sabes manejar esos retrasos, si tú te quedas tranquilo, en paz, sabiendo que Dios tiene su tiempo para cada cosa, si no empiezas a actuar por tu cuenta como hizo aquí el pueblo, que de pronto ellos dijeron, Moisés ya no va a volver, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Cuando perdemos de vista esa perspectiva espiritual, cuando no tenemos la visión de Dios para nuestra vida, entonces vamos a reaccionar siempre de una forma equivocada. Si permitimos que las tardanzas, por así decirlo, me desesperen, me confundan, eso me va a llevar a tomar decisiones equivocadas, me va a llevar a pecados, me va a llevar a perder mi paz, mi seguridad en Dios, mi paciencia. Si yo no pongo bajo control mi impaciencia, es que se tarda Dios y tengo que hacer algo. Y no, espera en Él. La palabra de Dios dice que esperes. Dice un salmo, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Y no dice ahí eso así ya porque sí, lo dice porque esperar siempre es difícil. Y si tú has encomendado a Dios tu camino, eso va a ser un proceso largo. Así que vas a tener que esperar muchas cosas en muchos momentos y las esperas pueden ser largas. Si tú permites que el tiempo de espera sea un tiempo para seguir perseverando en Dios, que sea un tiempo para poder seguir abundando más y más en la relación con Dios, entonces ese tiempo ya no va a ser duro de soportar, no vas a tener impaciencia, va a ser un tiempo de bendición, un tiempo de aprendizaje. La espera va a llevarte a aprender cosas, a crecer en cosas, a poder ver las cosas de otra manera totalmente distinta. Esa es la manera en la que Dios obra, en la que Dios actúa. Y lo hace como Él quiere, es soberano. Él te puede dar la respuesta así instantánea o Él te puede llevar a hacer esperar. Y el pueblo estaba esperando 40 días, pero estaban viendo en el Sinaí la gloria de Dios. A veces tenemos que esperar años. De hecho, el pueblo va a tener que aprender a esperar años, porque por su rebeldía van a tener que estar no 40 días, sino 40 años vagando en el desierto. Y serán
la otra generación, la nueva, los varones de menos de 20 años, los que van a entrar a poseer la tierra, no los que salieron de la esclavitud de Egipto como adultos. Entonces, el pueblo se acercaron a Aarón y le dijeron, tuvieron un impulso pecaminoso. Viene el pueblo a hablar con Aarón. ¿Por qué? Era el suboficial. Moisés es el líder, pero Aarón es su mano derecha. Moisés no está. Tenemos que recurrir a Aarón. Él es quien ha dirigido juntamente con Moisés hasta ahora. Pero fíjate que Aarón no es Moisés. Ya le hemos mencionado eso, ¿verdad? Entonces ahí viene el pueblo y hablan con Aarón y le hacen una petición. ¡Buah! ¿Y qué petición, no? Este capítulo nos describe ese pecado. El texto se va a tomar todo el capítulo para hablarnos lo que ocurrió, lo que hicieron y lo que ocurrió a posterior. O sea, ellos deciden que tienen que hacer algo. En lugar de esperar a Dios, tengo que hacer algo. Es cierto que el cristiano no se puede quedar con los brazos cruzados, lo decimos muchas veces. La palabra de Dios nos insta a la acción constantemente. Pero eso no quiere decir que de por medio no hay tiempo de espera. El tiempo de espera no tiene por qué ser con los brazos cruzados. El tiempo de espera implica no provocar algo que no viene de Dios. No permitir que la desesperación nos lleve a tomar decisiones en nuestra propia carne, en nuestra propia sabiduría. Es saber esperar, repito, para aplicar bien esto a nuestras vidas. Saber esperar es una señal de una buena madurez cristiana, de tener una perspectiva y una visión de fe, de saber que Dios tiene el control y por lo tanto no voy a provocar nada que forzado que no sea y no venga de Dios. Hay que tener paciencia y longanimidad, o sea, estar ahí en una paciencia extendida sería longanimidad, estar ahí realmente alargando la paciencia lo que haga falta. No hay prisa en Dios, Él siempre tiene sus tiempos. Estábamos ayer estudiando Salomón y su libro Eclesiastés, no llegamos al capítulo 3, pero tú sabes que allí dice que todo tiene su tiempo y dice un montón de cosas. Bien, ellos vienen y le hacen una petición. ¿Qué petición? Levántate, Aarón, y haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo quería dioses. Fíjate que no dicen Dios, dicen dioses. Ellos vienen con una mentalidad de todos esos años que han vivido en Egipto. Más de 400 años son unas cuantas generaciones. O sea que los que han salido ahora de Egipto nacieron en Egipto. Sus padres nacieron en Egipto, sus abuelos nacieron en Egipto, sus bisabuelos nacieron en Egipto. Y aunque vivían sin mezclarse con los egipcios, pero estaban rodeados de la cultura egipcia y de la religión egipcia. Ellos han perdido de vista lo que significaba la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos demuestran el lenguaje de los textos que podemos leer, demuestra que ellos no vivían una vida de fe en Dios, orando a Dios, ellos no buscaban a Dios. De pronto alguien se acordó por ahí de que nuestros padres, el Dios de nuestros padres, algunos se acordaron por ahí, esa es la idea, y se acordaron de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y clamaron a Él, líbranos de la esclavitud de Egipto. O sea, como diciendo, si estás ahí, si existes, líbranos. Y Dios respondió, Dios siempre responde a las oraciones, y Dios respondió. Pero este pueblo es un pueblo que está impregnado de toda esa idolatría, de supersticiones, de toda una cultura que los ha estado empapando durante unos cuantos siglos. Entonces ellos tienen mentalidad de esclavos, tienen mentalidad de su vida de la esclavitud en Egipto.
Entonces esta petición es totalmente fuera de lugar e ilógica. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos querían dioses. ¿Que fueran dónde? ¿Detrás? No, delante de nosotros. Quiero decir, que nos muestren el camino. Están ahí, en el desierto del Sinaí, ¿y qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Ellos necesitan alguien que les guíe. Ese es el formato de Dios para su pueblo y para la iglesia. El Señor nos llama a los creyentes en la iglesia ovejas. Él se muestra como el pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y Él es el príncipe de los pastores, dice allí en Pedro. Por lo tanto, Él tiene pastores a los que Él ha nombrado para que hagan ese trabajo, ejerzan esa profesión de guiar a las ovejas. Las ovejas no saben a dónde tienen que ir por sí solas. Las ovejas a veces se comportan un poco como cabras y se ponen en plan rebelde. Y el pastor las quiere conducir en una dirección y ellas creen que son más sabias que el pastor y dicen, no, pero no nos gusta donde el pastor nos quiere llevar, yo quiero otra cosa. El pastor las quiere llevar a comer los mejores pastos y ellas piensan que saben qué comer que sea mejor para ellas, etcétera, etcétera. Entonces eso es un grave problema cuando el pueblo, cuando el rebaño, cuando la iglesia pierde esa visión de que Dios es quien gobierna y lo hace a la manera que Él ha establecido. En este caso tienes esa figura. Moisés era el pastor de esas ovejas porque Dios lo ha escogido para que ejerza haciendo eso. Y si Dios los ha traído hasta aquí, ¿en qué mente cabe que Dios ahora ya se olvidó de ellos y los desechó? Bueno, a ellos le falta conocer más de este Dios. Pero hay un pacto de por medio. Se firmó un pacto, se ha establecido un principio y ellos tienen que tener ese voto de confianza de decir, bueno, vamos a esperar más y vamos a confiar en Dios. Pero no, ellos dicen, mira, Moisés ya no va a venir, Dios nos ha fallado. O sea, fíjate qué rápido cambian al Dios que estaba delante de ellos. Qué rápido se olvidan de las cosas. Han visto las plagas, han visto cómo se abre el mar rojo, han visto cómo el ejército faraón era destruido, han visto un montón de milagros por todas partes y al más mínimo inconveniente, cómo se comportaba este pueblo, murmurando. Para eso nos sacó de Egipto, para que muramos de hambre en este desierto, para eso hemos llegado hasta aquí, para que ahora el ejército de Faraón nos mate, para esto. Y Dios con paciencia tratando con ellos una y otra y otra y otra y otra vez. Pero ahora llegan a este punto. Hay un problema, Moisés no viene. Bueno, vamos a hacernos otro Dios. Este Dios ya no nos vale. Vamos a hacernos otro Dios. Y tú fíjate lo necio de esa declaración. Haznos dioses. ¿Un hombre es quien hace los dioses? ¿Qué clase de dioses son entonces estos? Ellos lo veían eso en Egipto. Los egipcios construían sus dioses. Ellos lo fabricaban, levantaban sus propios dioses y después se inclinaban a ellos y decían, este es mi Dios. O sea, como dice Isaías, ¿no? Cogen un tronco de madera de un árbol y hacen la talla con sus propias manos de esa misma madera que están usando para darle la forma a un ídolo. Esa misma madera la utilizan para meterla en el fuego y calentarse y cocinar. Y con la madera que ya le dieron ellos forma, con sus manos le dieron la forma de un ídolo y ahora que ya le han hecho el ídolo dicen, este es mi Dios. ¿En qué mente cabe eso? O sea, es un absurdo como no hay otro. O sea, pero el hombre no se da cuenta de esas cosas. Desde siempre en las culturas de los diferentes pueblos del mundo, los hombres han construido sus propios dioses. Han dicho, este es mi Dios. Bueno, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Te vas a construir un Dios y pretendes que éste te guíe si lo has construido tú? Van a construir un becerro de oro. Del oro que han sacado de Egipto, ahí Aarón coge y fabrica un becerro. Lo has fabricado tú con tus manos. Míralo, obsérvalo. ¿Ves que pueda hablar? ¿Que pueda moverse? ¿Que escuche lo que tú le dices? Es un objeto inanimado. No tiene vida. Lo has hecho tú con tus propias manos. ¿Cómo te va a guiar? ¿A dónde te va a guiar? Lo necio del ser humano. Pero cuidado, porque dentro de la religión, aún dentro de los que se dicen ser cristianos, sigue habiendo
este absurdo, sigue habiendo, muchas veces, sigue habiendo esta actitud totalmente equivocada y necia. Ellos sabían que Moisés dijo por boca de Dios que habían salido de Egipto no para quedarse en el monte Sinaí, en un desierto, sino que ellos habían recibido una promesa. Vamos a ir a un lugar que Dios nos va a dar, un lugar bueno, una tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que ellos han recibido. Así que ahora que Moisés ya no está, según ellos, alguien nos tiene que guiar. ¿A dónde vamos? No lo sabemos. Nadie sabía dónde tenían que ir. ¿Por qué? Porque Dios trataba con Moisés y Moisés era el que cada día decía lo que había que hacer. Y el pueblo tenía que demostrar su confianza en Dios obedeciendo. Israel quería, más adelante en la historia de Israel, primer libro de Samuel, capítulo 8, el otro día lo mencionamos en nuestra historia con la vida de Salomón. Allí en capítulo 8, primer libro de Samuel, del versículo 4 al 8, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú ya estás viejo, has envejecido. Claro, todos envejecemos, ¿no? Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Moisés esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. A Samuel no le gustó, pero él no toma la iniciativa. Nunca Moisés, Samuel, nunca un pastor, ningún siervo verdadero de Dios toma la iniciativa según sus propios criterios. Nuestra responsabilidad es, en el temor de Dios, siempre hacer lo que creemos que está en armonía completa con la Biblia y siempre buscando su dirección. El pueblo a veces no entiende eso, las ovejas muchas veces no entienden eso, ellos tienen mejores ideas. Está bien. Eso provoca a veces que hablen contra ti, contra el pastor, mal como lo hicieron contra Moisés. Está bien. No nos tiene que sorprender. Si lo hicieron contra Moisés, si lo hicieron contra el propio Jesús, si lo han hecho siempre, ¿por qué hoy va a ser distinto? Al contrario, tendrías que estar como contento, satisfecho de que ocurra eso, porque viene a ser como una confirmación de que estás haciendo lo que Dios espera que hagas. Porque si todos están tan complacidos, que están tan felices, igual algo estás haciendo mal. Porque la experiencia de la verdadera vida en Dios es que muchas veces, y a veces en una gran mayoría, la gente no va a estar así bien contenta y bien feliz, porque cuando estás en la carne esperas otras cosas y la palabra de Dios muchas veces te ofende. Entonces oró Samuel a Jehová y dijo, versículo 7, que Jehová le respondió a Samuel y le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Vaya, fíjate qué interesante. Pedir un rey era desechar a Dios, era tomar otros dioses que no fuese Dios. ¿Lo habías visto desde esta perspectiva? Samuel, ¿qué era? Profeta. Y en cuanto a la dirección de Israel, ¿qué era? Un juez. Fue el último de los jueces. ¿Qué eran los jueces? Hombres y alguna mujer, a los que Dios llamó para que guiasen al pueblo. Pero ¿quién era quien guiaba? Dios. Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Josué, Dios llamó después de ellos a cada uno de los jueces que hubo sobre Israel. Pero el pueblo de pronto un día dijo: mira, Samuel se va a morir pronto, sus hijos no los vemos capacitados. Sí, pero ¿a ti qué? ¿Hasta ahora ha faltado juez en Israel? No, Dios siempre, hasta cuando no hubo ningún hombre, Dios levantó a una mujer, a Débora. Y para que el pueblo se quedase ahí más o menos conforme, pues tuvo que estar ahí haciendo que un hombre hiciese más o menos como de su colaborador. Pero ella era la juez, ella era con quien Dios trataba. Dios siempre tuvo a alguien
Dios nunca iba a desechar a desamparar a su pueblo, pero el pueblo tiene su propia visión. ¿Qué ha pasado con Moisés? Se tarda 40 días. ¿Qué pasó con Samuel? Se va a hacer viejo y no vemos sustituto. ¿Qué hizo el pueblo con el caso de Moisés? Aarón, fabrícanos un Dios para que nos guíe. ¿Qué hicieron en el caso de Samuel? Oye, queremos un rey. Tú no vas a estar siempre y cuando tú faltes queremos un rey. ¿Y qué dice Dios? Me están desechando a mí. No te desechan a ti, Samuel. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Me han desechado a mí, no te desechan a ti, Moisés. Cuando murmuraban contra Moisés, ¿contra quién iba la murmuración? Contra Dios. Pero es que alguna murmuración se argumentaba en alguna cosa que Moisés había hecho, que podía ser mejor, pero Dios dijo siempre, no, pero están murmurando contra mí. Porque Dios es quien está tratando con su pueblo. Y él ha puesto a Moisés al frente, así que ¿a quién le rinde cuentas Moisés? A Dios. El pastor le rinde cuentas a Dios. Dice, obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos tienen que dar cuentas ante Dios de vuestras almas. Dios trata con sus pastores. El pueblo, la iglesia, tiene que escuchar al pastor. Puede ser que el pastor se equivoque, sí, pero eso es problema de Dios. No estamos hablando de herejías, no estamos hablando del que se dice ser pastor y no lo es, un falso apóstol, un falso pastor, un lobo disfrazado de oveja. No estamos hablando de eso, hablamos de un verdadero pastor. ¿De acuerdo? Lo digo ante las dudas, si alguien estaba ahí dudando o pensando. Entonces, fíjate que estos dos textos son paralelos. Moisés no baja del monte, ellos dicen, ya no viene, haznos otro Dios. Samuel se está a punto, le queda poco de vida, y ya no vemos un sustituto para él, queremos un rey. Y Dios le dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ellos querían un rey humano, no querían este formato hasta ahora, que Dios está usando a una persona, pero quien reina es Él. Y Samuel, después de estos versículos que hemos leído, le advierte al pueblo, no es la voluntad de Dios. Si queréis, Dios os va a dar un rey, pero no es su voluntad, porque es que no es bueno para vosotros. Esa es la razón. Si tenéis un rey, el rey os va a cobrar impuestos para mantener su reino. Os va a quitar a vuestros hijos para que les sirvan en palacio y para sus ejércitos. Os va a quitar vuestras tierras para... O sea, les advirtió. Y el pueblo que dijeron, sí, está bien, pero queremos un rey. Esos somos los hombres, a veces, ¿no? Espero que si como hijo de Dios ahora tienes el Espíritu Santo en tu vida, por lo tanto tienes visión y discernimiento espiritual, que ya no te pasen más estas cosas, porque nos han pasado muchas veces y quizás todavía nos están pasando algunas veces en nuestra vida. El rey que tenían hasta ese momento era invisible, ellos querían uno visible. Ahí no ven a Moisés con ellos, quieren ver a algo. A Dios no le han visto los truenos, los relámpagos en el Sinaí, saben que Dios está ahí, pero ellos veían en Egipto a los dioses de los egipcios. Queremos un Dios al que podamos ver, al que podamos tocar. Bueno, por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe entra en juego en nuestra relación con el Dios verdadero. O sea, tú tienes que creer lo que Dios ha dicho, su palabra. Y eso implica que aunque no veas, tienes que mantenerte fiel y creer. Siglos después de esto que estamos viendo en Moisés y en Samuel, siglos después, Pablo trata con el mismo problema en algunos lugares, especialmente a los Gálatas. En Gálatas 3:3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Eso es la iglesia ya. Y dice Pablo que empezaron bien, empezaron en el Espíritu, empezaron creyendo, obedeciendo, buscando la palabra de Dios, tratando de que fuese Dios quien les guiase,
pero de pronto un día ya no estaban andando en el espíritu, estaban andando en la carne. O sea, es posible comenzar en la vida cristiana confiando en Dios, poniendo tus vidas en las manos de Jesús y después de un tiempo estar confiando en ti mismo, estar confiando en supersticiones, en hombres que caminan apartados de Dios, y todo eso puede quedar muy bien disfrazado de espiritualidad, ¿eh? Sí, no, porque soy cristiano y me sé la Biblia de memoria, pero ya no estás andando en el espíritu. Andar en el espíritu implica saber esperar a Dios, saber buscarle, llenarte de su palabra, obedecerla, tener una vida de comunión con Él. Cuando te sales de todo eso, entras en ese peligro grave de dejar de andar en el espíritu y empezar a andar en la carne. Y si andas en tu carne, ya sabes dónde vas a terminar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y alguno dirá, pero nosotros no nos construimos dioses. Bueno, tenemos nuestros propios dioses. Quizás no es un ídolo hecho de metal, de madera o de escayola, pero ocupan el lugar de Dios, entonces son dioses, son ídolos. Lo que para el antiguo Israel fueron un ídolo, según su perspectiva, por lo que ellos entendieron, aprendieron de Egipto, para nosotros, tú puedes tener, tu Dios puede ser la diversión de este mundo, puede ser el dinero, puede ser tu teléfono inteligente y todo el contenido que tienes ahí. Hoy los dioses tienen otro formato, son diferentes, pero siguen siendo dioses. ¿Por qué? Porque le dedicas toda tu fuerza, todo tu esfuerzo, toda tu vida, todos tus recursos, todo tu tiempo, vuelcas tu vida en pos de estas cosas. Eso lo convierte a estas cosas en ídolos, en dioses, porque le quitan el lugar que Dios tiene que tener, que tiene que ocupar. No sabemos lo que le ha acontecido, dicen. Ese es el problema. No conozco, me falta información, me imagino las cosas a mi manera, y entonces pues ya monto yo mis soluciones. Bueno, la falta de conocimiento llevó a Israel al pecado. La frustración debido a esa incertidumbre, no sabemos qué le ha pasado a Moisés, lo condujo a la idolatría y al pecado. No siempre tenemos toda la información, pero siempre tenemos que tener toda la fe y la confianza. Espera en Dios y Él hará. Dios tiene su tiempo, tómate tú tu tiempo, espera en Él. Bueno, en este momento, a estas alturas, pues uno diría, bueno, no, claro, y Aarón no les va a hacer caso. Aarón ha estado siendo la mano derecha de Moisés. No es Moisés, pero sabe y conoce a Dios y ha tenido momentos especiales también. No creo que Aarón les construya un Dios, ¿verdad? Bueno, leemos versículo 2 al 4. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No me lo puedo creer. ¿No has pensado eso? A Aarón no han tenido que convencerle. O sea, el pueblo viene y dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y se levantó Aarón y dijo, está bien, traedme el oro que tenéis por ahí, que yo os fabrico un dios. ¿Cómo puede ser? Si ya nos cuesta entender que el pueblo haga eso, que lo haga Aarón. Pero no te olvides que Aarón no está en unas circunstancias muy distintas del resto del pueblo. Si Aarón fuese de otra manera, Dios ni siquiera habría tenido que llamar a Moisés, porque Aarón ya estaba en Egipto y lo podía haber puesto de líder. Pero Aarón es uno de los que también se han impregnado de toda la mentalidad egipcia. Pero ahora fíjate en un detalle muy importante y muy interesante. ¿Y Moisés? ¿Acaso Moisés no se impregnó de la mentalidad egipcia?
más que todos ellos. Léelo ahí en Hebreos. Allí dice que Moisés fue educado y criado como el hijo de la hija de Faraón. Y fue enseñado en todas las ciencias egipcias, cosas que los hebreos no recibieron esa educación. Moisés fue educado en todas las artes y ciencias egipcias, en la guerra egipcia, en todos los conocimientos egipcios. Eso implicaba en la religión egipcia, en todos sus dioses, en todo. Ahí, hermano, tienes la diferencia. Si todavía te estás preguntando ¿y qué hay de diferente entre Moisés y el resto? Incluso sus hermanos Aarón y María, que son los que en una ocasión encabezan un intento de golpe de estado contra él. Si aún te lo preguntas, ahí tienes la respuesta. Hay algo en algunas personas que los hace diferentes al resto. No es que Dios escoge a dedo, tú sí, tú no. No, Dios no hace eso. Dios se busca a personas conforme a su corazón. ¿Qué es lo que pasó ahí con David también? Es lo que Dios sigue haciendo hoy en día. Dios se busca personas conformes a su corazón, no personas perfectas, porque ni Moisés fue perfecto, ni David fue perfecto, pero son personas que tienen la esencia que deben tener para ser usados por Dios según sus propósitos. El hombre y la mujer al que Dios usa es aquel al que Dios te pone en un camino y tú sigues para adelante pase lo que pase. ¿Que llevo aquí 4 años? Seguimos. ¿Que el mundo se me pone en contra? Bueno, ¿y qué? Dios está con nosotros. ¿Que pasas crisis hasta espirituales? Sí, pero mira, voy a esperar en Dios. ¿Qué me queda? No me queda otra. Eso es lo que Dios busca. Personas dispuestas a dejarse usar en sus manos. No gente perfecta, eso no existe. No existe la iglesia perfecta, no existe el pastor perfecto, no existen los hermanos perfectos. Existen aquellos hijos de Dios dispuestos a dejarse usar por Dios. Y después existen los inmaduros, los carnales y los religiosos. Hay diferentes categorías por ahí. ¿A cuál perteneces tú? Bueno, el próximo viernes, si Dios quiere que volvamos a Éxodo, vamos a retomar aquí la enseñanza. Hoy Dios nos ha dicho cosas muy importantes, aplicables 100% a nuestras vidas, así que medita en ello, guárdalo en tu corazón, porque tenemos que seguir creciendo y aprendiendo, hermanos. Me despido de vosotros porque llevamos ya nuestro tiempo de 1 hora de estudio bíblico, así que nos despedimos por hoy. Mañana, 16 de marzo, es domingo y tenemos por la mañana nuestro culto dominical, como todos los días, 11 de la mañana hora de España. Mañana es un culto especial porque tenemos la visita de los hermanos de Aquisgrán o de Aachen, se puede pronunciar de las dos maneras, esta ciudad alemana en la que ellos tienen su iglesia, y ellos pues van a estar participando en el culto. El pastor Alex nos va a compartir de la palabra, y de su equipo, Manu, que es su hijo, y Julia y algunos de los líderes de su iglesia, pues quizás aporten también algunas cosas, algo de música, al compartir alguna cosa. Así que será un culto especial en el que espero que podamos reunirnos todos, algunos en persona, todos los que podéis venir en persona, veniros en persona. Nunca evitéis, si tenéis la ocasión de hacerlo en persona, no tengas tu propia perspectiva espiritual, toma la correcta, y los que no podéis estar en persona, pues evidentemente tenéis la oportunidad de hacerlo en directo por Facebook y YouTube. Entiendo que a veces porque estáis en países donde las 11 de la mañana de España es madrugada para vosotros, lo podéis ver en diferido. Y si Dios quiere, pues mañana es sábado, perdón, estoy diciendo domingo, ya me adelanté, mañana es sábado. Bueno, todo lo que he dicho lo aplazáis para el domingo. De hecho quería anunciar lo del domingo, ¿no? Pero se me fue. El domingo tenemos ese culto especial. Mañana es sábado, mañana tenemos el estudio de historia de la iglesia, 9 de la noche. Y el domingo yo ya quiero correr más de la cuenta. Tenemos el culto y el estudio de Apocalipsis por la noche. Bien, también mañana sábado, sí, todo esto os lo quería decir, pero se me cruzaron los cables. Mañana inauguran la iglesia Maranata, se llama así la iglesia,
de nuestro hermano el pastor Tony, que está en Tarragona. Entonces el otro día compartí un cartel por ahí y os invito a que podáis participar los que vivís aquí, podéis venir en persona, claro. Es un momento especial estar ahí con los hermanos y entonces pues os animo a que podáis venir si tenéis disposición a las 6 de la tarde, inauguración de la iglesia en Tarragona. Sábado, 16 de marzo. Bien, hermanos, nos despedimos. El 17 es domingo, es el aniversario, 4 años de estudio bíblico de todos los días. Un abrazo, queridos, muchas bendiciones y si Dios nos lo permite, mañana, sábado, 9 de la noche, nos vemos. Hasta mañana.